Ahora vamos a pasar otro tiempo, hermano, como es de la prédica, y le voy a pedir a mi hermano Cristian que pase. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Con cuánto el Señor ha sido bueno. Amén. El Señor ha sido bueno en esta mañana con nosotros. Que nos dé el privilegio de estar en su casa. Una vez más. ¿Cuánto nos sentimos gozosos, hermanos? Yo sé que estuvo, aleluya, el día amaneció bien lleno de niebla, pero ha sido un día maravilloso, aleluya. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que está en este lugar. Dios bendiga a los que nos van a ver por las redes sociales. Y también a los pastores, que el Señor los bendiga de una manera muy especial. Vamos a estar de pie, aleluya, en esta hermosa mañana. Y vamos a irnos a 2 Corintios, capítulo 12, del 7 en adelante. 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 12. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. En la escuela bíblica hablamos un poco de esto y vamos a seguir hablando. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Amén. Bendito Dios. Todo lo tenemos, hermanos. Amén. Lo leemos para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, aleluya. Vamos a orar en esta hermosa mañana y que el Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia en esta hermosa mañana. Reconocemos que tú eres Dios soberano, Dios grande, Dios poderoso. Te damos la honra y la gloria por nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó y hoy nos ha lavado con su sangre preciosa, Señor, porque somos pecadores. Pero te pedimos en esta tarde que nos hables, que nos bendigas con tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Padre, úsame para tu honra y para tu gloria. Te pido, Señor, aleluya, que no sea mi palabra, sino tu palabra, Señor.
porque no es mi sangre ni mi carne, sino tu Santo Espíritu traendo a los corazones en esta hermosa tarde, Padre. Te pedimos que nos bendigas, Padre. Reprendemos aquello que no proviene de ti, Señor. Mandamos a callar al acusador, porque no tiene arte ni parte en esta obra, que es obra tuya, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor amado. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Pablo, hermanos, todos sabemos la vida de Pablo, todos la conocemos, aleluya. Pablo antes de su conversión, Pablo fue fariseo de fariseos, y él mismo lo dice. Pablo, aleluya, también se le dio, aleluya, mucha, aleluya, revelación. Y Pablo, aleluya, fue uno de los apóstoles, aleluya, que quien más, aleluya, escribió en el Nuevo Testamento. Fue, aleluya, el que fue enviado a los gentiles, el que fue llevado, aleluya, a muchos lugares. Pero aquí, aleluya, él habla de algo, aleluya, y es, aleluya, que Dios, aleluya, muchas veces dice que no. Porque a mí me llamaba la atención, aleluya, que en nuestra vida nosotros siempre hemos dependido de Dios. Y siempre, aleluya, como cristianos, aleluya, siempre dependemos, o siempre nuestra vida está basada en pedirle a Dios. Todos los días, aleluya, nosotros le pedimos algo a Dios. O todos los días nosotros vamos y oramos y decimos, Señor, aleluya, dame esto, dame lo otro. Y Pablo, aleluya, comienza, aleluya, con esta palabra, porque esta palabra dice que 3 veces Pablo le dijo al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Entonces, aleluya, me llama la atención, aleluya, porque nosotros, aleluya, estamos acostumbrados a pedir, aleluya, y siempre esperar. Pero en esta ocasión, aleluya, Pablo, aleluya, le pide 3 veces a Dios. Pero Dios, aleluya, no le da lo que él estaba pidiendo. Dios le da a Pablo, aleluya, lo que Pablo necesitaba. Y eso, aleluya, me llama la atención, aleluya, porque muchas veces nosotros cuando venimos a la iglesia y nosotros siempre estamos pidiendo y no nos gusta cuando Dios no nos da, aleluya, lo que le estamos pidiendo, entonces no estamos en la iglesia por necesidad, estamos en la iglesia, aleluya, porque queremos algo de Dios, aleluya. Pero cuando nosotros estamos en necesidad, aleluya, nosotros no vamos a depender de lo que le hemos pedido a Dios, aleluya. Vamos a depender de lo que Él nos da, aleluya, conforme a lo que nosotros necesitamos, aleluya. Porque todos hemos venido con una necesidad en este lugar, aleluya. Y el aguijón, aleluya, que Pablo tenía, aleluya, aleluya, le tenía que quebrantar el orgullo que él tenía. Porque él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Usted sabe, aleluya, que Pablo, aleluya, lo que hemos leído, Pablo fue llevado al tercer cielo. Él mismo lo dice, aleluya, yo fui llevado, aleluya, al tercer cielo. Él vio cosas, aleluya, que no se le permitió que hablase. Él vio, aleluya, y por eso, aleluya, a mí, aleluya, yo siempre soy un poco, aleluya, porque hay mucha gente, hay muchos predicadores, hay mucho, aleluya, que dice que Dios, aleluya, los ha llevado al cielo, que Dios les ha hablado, que prediquen la palabra, que Dios ha estado con ellos, aleluya. Pero a mí me llama la atención que Pablo, aleluya, dice que fue al tercer cielo, pero no, a Pablo no se le permitió, aleluya, decir, aleluya, o hablar, aleluya, que, aleluya, que revelar estas cosas.
Y hay muchos predicadores en estos tiempos, aleluya, que solo viven de revelación y revelación. Y Pablo, aleluya, uno de los más grandes apóstoles, él dijo, yo fui quebrantado con un aguijón, aleluya, para que no me exaltara, aleluya, de lo que estoy viendo, aleluya. Y esa es la medicina, aleluya, contra la soberbia, aleluya. Porque Pablo, aleluya, él dijo, aleluya, Pablo, aleluya, se exaltaba mucho. Él le decía a los de Corintios, yo sé más lengua que ustedes, pero eso no me define de lo que yo soy, aleluya. Yo sé muchas cosas, aleluya, pero todo lo que él sabía, aleluya, todo los conocimientos, dijo, yo todo lo que he aprendido lo puse por basura. ¿Para qué? Para ganarme a Cristo, aleluya. Porque eso es lo que, aleluya, Dios quiere de nuestra vida, aleluya. Que nosotros, aleluya, dependamos, aleluya, cuando no tenemos respuesta, dependamos de su gracia, aleluya. Entonces, aleluya, Pablo tenía un gran sufrimiento con este aguijón. Que la palabra, aleluya, dice que él oró 3 veces, aleluya. Y dice que oró, aleluya, 3 veces, aleluya, porque él reconocía su incapacidad. Y muchos, aleluya, han tenido muchas interpretaciones de quién era el aguijón de Pablo. Muchos dicen, no, que Pablo esto y lo otro, Pablo, le ponen muchas cosas. Pero en una ocasión, aleluya, cuando él escribe a los Gálatas, él escribe y dice que él no puede ver bien cuando está escribiendo. Entonces, mayormente el aguijón de Pablo, el aguijón que él tenía fue que él quedó, aleluya, prácticamente, aleluya, ciego. Porque cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, aleluya, dice que vio una luz, aleluya, que lo hizo que se tumbara, aleluya. Y esa luz, aleluya, lo dejó ciego, dice la palabra. Y cuando aquel, aleluya, apóstol va a orar por él, aleluya, dice que como escamas cayeron de sus ojos. Entonces mayormente, aleluya, el aguijón que Pablo tenía, quizás él no quería, aleluya, él quería ver, aleluya, más, pero no se le fue dado, porque él dice que él recibió una bofetada, aleluya, de un enviado de Satanás. Entonces, aleluya, quizás Pablo tenía esa debilidad. Quizás Pablo tenía esa enfermedad, aleluya, que él no podía ver bien. Pero sin embargo, aleluya, nosotros hasta el día de hoy, aleluya, no entendemos cómo llegó tan lejos. No entendemos, aleluya, cómo, aleluya, un hombre como Pablo, aleluya, pudo hacer grandes cosas. Cuando Dios, aleluya, responde no, pero da algo mejor. Y eso fue la respuesta que tuvo Pablo. Pablo quería, aleluya, que ese aguijón ya no lo molestara. Pero el Señor le dijo no. Y él dice, aleluya, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El no de Dios siempre va a estar lleno de propósito, aleluya. Porque Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas obran para bien. Y muchas veces, aleluya, nosotros, aleluya, no queremos, aleluya, seguir este caminar, aleluya, muchas veces porque nunca vemos el resultado de lo que tanto hemos pedido. Pero, aleluya, no vemos el resultado muchas veces porque Dios es misericordioso y nos puede dar, aleluya, lo que le pedimos. Pero no vemos el resultado, aleluya, porque dejamos a un lado la gracia, aleluya, y solo nos queremos enfocar, aleluya, en lo que verdaderamente queremos, aleluya. Yo, aleluya, una vez, aleluya, hace un viernes atrás, yo, aleluya, predicaba, aleluya, cuán grande es Dios en tu vida.
Y yo mencionaba, aleluya, que Dios es grande, aleluya, solo cuando tenemos necesidad. Pero cuando todo nos va bien, aleluya, ¿por qué Dios no está allí cuando todo parece ir bien? Porque pareciera que todo lo resolvemos, aleluya, a la manera, todo está resuelto en nuestras vidas y parece que, aleluya, Dios, aleluya, cuando todo va bien, parece que no necesitamos de Dios. Pero cuando todo nos va mal, allí sí Dios es grande, no necesitamos. Entonces a mí me quiere decir, aleluya, que allí solo Dios es útil cuando tenemos una necesidad grande. Pero nosotros, aleluya, tenemos que entender, aleluya, que la gracia de Dios es lo mejor, aleluya, que el ser humano pudo tener, aleluya, puede tener en estos tiempos. En la mañana, aleluya, estudiábamos la vida de Sansón. Y cómo Sansón, aleluya, fue seducido, aleluya, por Dalila. Pero la palabra nos enseña que la gracia de Dios no se apartó de él. Su presencia, aleluya, se fue quitada de él, pero la gracia de Dios, aleluya, mantuvo a él para que él pudiese ser restaurado, aleluya, y cumplir su plan, cumplir su propósito, para que Dios, aleluya, hiciera su plan. La gracia es suficiente para nuestras necesidades. Jesús le dijo, bástate mi gracia. En el Salmo 23:1, aleluya, el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gracia, aleluya, dice que es aquel favor, aleluya, inmerecido. Por eso dice la palabra, aleluya, que nosotros por gracia somos salvos. Y yo mencionaba, aleluya, en la mañana yo decía eso, aleluya, que muchos cristianos, aleluya, en estos tiempos, aleluya, tiende a fallar, aleluya. Y Dios ha dejado su gracia a través de Jesucristo para que nosotros, a través de la gracia, podamos hallar restauración, podamos levantarnos nuevamente. Pero, aleluya, algo que Dios nunca va a quitar, aleluya, es la consecuencia del pecado. Y otra vez traigo de ejemplo a Sansón. La gracia de Dios siempre estuvo con Sansón, pero la consecuencia de su pecado, de él revelar, aleluya, su identidad, de él revelarle a Dalila, aleluya, que la única manera que podían detenerlo era cortando el pelo. Él estaba rompiendo el pacto con Dios. Entonces Dios se alejó de él, aleluya. Pero cuando él, aleluya, clama nuevamente, la gracia de Dios viene sobre él, aleluya. Y Dios restaura su vida para que cumpla su misión final. Pero como quiera, aleluya, la consecuencia de su pecado estaba en él, aleluya. Porque dice que los fariseos, aleluya, le sacaron los ojos, aleluya. Entonces, aleluya, la gracia siempre estuvo. Pero la consecuencia del pecado, aleluya, también, aleluya. Y muchas veces, aleluya, ¿qué quiero decir con esto? Que como cristianos, aleluya, muchas veces fallamos, aleluya. Y Dios sí, Dios nos da nuestra gracia, aleluya. Pero no para que estemos fallando deliberadamente, sino para que nos restauremos. Pero muchas veces no entendemos, aleluya, que la consecuencia de ese pecado va a permanecer, aleluya. Para que nosotros entendamos, aleluya, que no podemos seguir haciendo lo mismo. Aunque Dios, aleluya, nos haya restaurado. Y mucha gente cuando, aleluya, la consecuencia llega, aleluya, lo que hace es apartarse. No aprenden a esperar, aleluya, que Dios los restaure completamente. Porque Dios es perfecto en todo, aleluya. Porque si no hubiese consecuencia de nuestro pecado, aleluya, entonces seguiríamos pecando. Y Dios diría, Dios siempre está perdonando, ¿no?
Por eso es que muchas veces no pasamos de lo mismo, aleluya, porque vivimos consecuencia tras consecuencia, que nos hemos acostumbrado, aleluya, a vivir de esa manera, aleluya, y cuando venimos al culto, cuando venimos a la iglesia, ya todo nos da igual, aleluya, porque eso ya es parte de la concupiscencia de nuestros corazones, aleluya. Es algo profundo ya, aleluya, que hay en la vida de muchos cristianos en estos tiempos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos, aleluya, por esa gracia. Por eso es que hemos permanecido hasta el día de hoy, aleluya, en este caminar, aleluya. Por eso es que estamos, usted y yo deberíamos sentirnos gozosos, aleluya, de estar aquí en esta tarde, aleluya, que hemos reconocido que la gracia del Señor nos puede levantar, nos puede ayudar, aleluya, nos puede restaurar. Debemos, aleluya, muchas veces meditar en eso y decir: ¿cómo yo voy a seguir siendo igual, aleluya, cuando tengo, aleluya, la oportunidad, aleluya, aleluya, de salvarme, de restaurarme, de levantarme, de ya no seguir haciendo lo mismo, aleluya? En Tito, aleluya, 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aleluya. Porque la gracia, aleluya, mucha gente se basa en eso, aleluya, que utilizamos la gracia, aleluya, muchas veces para pecar deliberadamente. Es decir: no, Dios me perdona el domingo, Dios me perdona el viernes, aleluya. Pero no se trata de eso la gracia. Se trata, aleluya, la gracia del Señor, aleluya, porque dice que por gracia damos lo que por gracia hemos recibido, aleluya. Entonces, aleluya, cuando nosotros reconocemos, aleluya, que hemos sido salvos por gracia, aleluya, nosotros nos va a dar miedo, aleluya, que nosotros hayamos recibido algo y nosotros pagar, aleluya, con lo contrario de lo que hemos recibido. ¿A qué voy con esto, aleluya? Que si nosotros, aleluya, no reconocemos la gracia, es porque nunca la hemos aceptado. Es porque nunca queremos ser salvos, aleluya. Sino que nosotros nos da igual, aleluya. Pero la palabra dice que por gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Si hemos recibido salvación por gracia, aleluya, entonces nosotros vamos a dar, aleluya, que esa salvación, aleluya, la vamos a cuidar, dice la palabra, con temor y temblor, aleluya, para nosotros poder, aleluya, seguir avanzando en este caminar. Porque la gracia, aleluya, siempre va a estar para el día de nuestra necesidad. Hebreos 4, aleluya, 16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios siempre va a estar cuando nosotros la necesitemos. Y ese es el problema, aleluya, en muchas iglesias, aleluya, porque hay muchas iglesias que están predicando, aleluya, que usted puede pecar deliberadamente y hallar gracia, aleluya, y seguir siendo lo mismo. Y hay otras iglesias, aleluya, que están predicando condenación continua, aleluya, que lo están condenando día a día, condenándolo por todo lo que hace. Pero no hay un balance, aleluya, en lo que es la gracia del Señor. La gracia dice que fue dada para todos, aleluya, y para el día de la necesidad. Imagínense, aleluya, llega alguien con necesidad, aleluya, de gracia, y nosotros comencemos a condenar.
Porque la gente, aleluya, que se anda perdiendo allá afuera, anda buscando un socorro, anda buscando un auxilio para no perderse, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, es el que convence de pecado. Pero si nosotros, aleluya, estamos condenando esas almas, aleluya, entonces no estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, aleluya. Y si les estamos enseñando, aleluya, que por gracia nosotros, aleluya, podemos hacer lo que nosotros queramos, aleluya, tampoco estamos haciendo nada. Porque tiene que, uno como cristiano dice la palabra que somos administradores del reino de Dios, aleluya. Y como administradores tenemos que entender que siempre tiene que haber un balance en nuestra vida, aleluya. Por eso Pablo dice, aleluya, todo me es lícito, pero no todo me edifica, aleluya. Todo me es permitido, aleluya, pero no todo me conviene, aleluya. Tiene que haber un balance, aleluya, en nuestra vida de nosotros, aleluya. No vivir, aleluya, desenfrenadamente, aleluya. Sino que llevar ese balance de la gracia del Señor y decirle, Señor, gracias, porque me salvaste. Pensar, aleluya, antes de actuar, aleluya, en lo que muchas veces hacemos. Y le dice, aleluya, mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Cristo, aleluya, en la debilidad. En Zacarías 4:6, aleluya, Dios le dice, aleluya, a este rey: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos en este tesoro en vaso de barro, para la excelencia y el poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, aleluya. Dios, aleluya, va a mostrar su poder, aleluya, en medio de nuestra necesidad. Yo decía al principio, aleluya, que me llamaba la atención, aleluya, que hoy en estos días los cristianos, aleluya, están, aleluya, por conveniencia. ¿Por qué utilidad de poder notar a Dios, aleluya? ¿Por qué, aleluya, estamos en la iglesia, aleluya, y estamos, aleluya, decirle, pidiéndole al Señor constantemente, aleluya, decirle, Señor, quiero esto, quiero lo otro? Pero cuando el Señor dice no, o esa respuesta no llega a tiempo, como que vamos decayendo espiritualmente. Porque estamos, aleluya, en dependencia de eso y no de la gracia de Dios. Y usted dirá, no, pero es que yo hace tiempo llevo pidiéndole al Señor. Pablo también se sintió en eso. Pablo también estuvo en esa, aleluya, condición. Pablo también sufrió, aleluya. Por eso él dijo, aleluya, en una ocasión, sed imitadores de mí como yo de Cristo, aleluya. Porque Pablo también sufrió, aleluya. Él también sintió lo que Dios no le diga, aleluya, que Dios le diga que no. Pero ¿qué dice, aleluya? Que Dios el mismo, aleluya, Espíritu Santo le trajo una respuesta y le dijo, aleluya, que se bastara en su gracia, aleluya, porque la gracia, aleluya, es todo la necesidad, aleluya, es todo lo que nosotros tenemos. La gracia suple todo, aleluya, lo que nosotros estamos pasando. Le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo, aleluya, se sentía débil, aleluya, Allí es donde Dios entra, aleluya. Y allí es donde Dios, aleluya, muestra su poder, aleluya. Nosotros estuvimos estudiando, aleluya, la vida de Gedeón en la escuela bíblica, ¿verdad? Y Dios, aleluya, le redujo el ejército a Gedeón. Se lo redujo hasta 300. Y era, aleluya, un ejército débil, aleluya. Porque el ejército enemigo eran como casi más de 20,000
sea, era algo que era imposible. Y Gedeón, aleluya, parecía débil. Pero es que la batalla no era de Gedeón. La batalla era de Dios. Por eso Dios lo redujo, aleluya, a aquellos 300 hombres, aleluya, que verdaderamente estuvieran dispuestos, aleluya, para, aleluya, pelear esta batalla. Porque Dios siempre va a usar, aleluya, sus instrumentos débiles, aleluya, para mostrar su gloria. Pablo, aleluya, tenía, aleluya, mucho conocimiento. Sabía mucho, aleluya. Pero sin embargo era débil, aleluya, físicamente. Quizás nosotros, aleluya, podamos notar, aleluya, de un Pablo, aleluya, que parecía, aleluya, que tenía mucho conocimiento. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, aleluya, nosotros decimos, wow, Pablo era un hombre fuerte, un hombre, aleluya, que no le tenía miedo a nada. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta que Pablo era débil físicamente. No solo físicamente se sentía débil, también, aleluya, se sintió, aleluya, débil, aleluya, espiritualmente cuando, aleluya, él recibió esta respuesta. Pero él entendía, aleluya, que Dios suplía toda necesidad. Amén. Por eso en Filipenses, aleluya, un texto que todos lo usan, aleluya, para cualquier ocasión, me llama la atención. Y es que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todo, aleluya. Pero el contexto de ese texto que Pablo dice, yo he pasado hambre. Yo sé lo que es tener. Yo sé lo que no es tener. Yo sé lo que es ser perseguido. Yo sé lo que no es ser perseguido. Yo, aleluya, he aguantado todo. Y al final dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque, aleluya, Pablo, aleluya, aunque era débil, aleluya, él, aleluya, cuando recibe esta palabra de aliento y Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces entendí, aleluya, que cuando él era débil, aleluya, Dios, aleluya, era el que lo sostenía. Por eso, aleluya, nosotros no estamos aquí, aleluya, por beneficio propio, por algo, aleluya, sino que estamos por esa necesidad. Por esa necesidad de decirle al Señor, yo he venido en esta tarde, no porque, aleluya, soy fuerte. Yo he venido en esta tarde porque estoy pasando esta dificultad. Yo he venido en esta tarde porque estoy pasando este problema. Yo he venido en esta tarde porque estoy pasando enfermedad. Yo he venido en esta tarde porque estoy pasando muchas cosas. Pero su poder, aleluya, se perfecciona en medio de eso, aleluya. Porque no venimos a la iglesia, aleluya, sabiéndolo todo. No venimos a la iglesia, aleluya, siendo fuertes. Venimos porque aquí hallamos el oportuno socorro. Venimos porque aquí encontramos la paz que necesitamos. La paz que solo Él la puede dar. Dice su palabra que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces tenemos miles de problemas alrededor, pero cuando venimos a la casa de Dios sentimos una paz, aleluya, que no podemos explicar, aleluya. ¿Por qué? Porque su gracia está en el día de la necesidad, bendito Dios. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a sostener, aleluya. Cuando estamos pasando un problema, una dificultad, muchas veces decimos, ¿de dónde sacamos fuerzas? ¿De dónde, aleluya, nos hemos alentado, aleluya? Y solo es a través del Espíritu Santo. Por eso, aleluya, está su gracia delante de nosotros.
para que cuando nosotros nos sintamos débiles, el Espíritu Santo comience a hacer su trabajo. Por eso la palabra nos dice que no contristamos al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está contristado en nuestras vidas, aleluya, no vamos a hallar manera, es imposible que nosotros nos podamos levantar por nuestras propias fuerzas, aleluya. Tiene que estar siempre, aleluya, la mano de Dios sobre nuestra vida para hacer resolver, aleluya, nuestras necesidades, aleluya. Y cuando Pablo, aleluya, recibe estas palabras, aleluya, él cambia, aleluya, su perspectiva ahora. Y él dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, aleluya. Él ya no le volvió a pedir, aleluya, que le quitara el aguijón. Él ya no le volvió a decir, aleluya, sino que ahora dice, aleluya, ahora entiendo, aleluya, porque, aleluya, el Señor me ha dicho que no, si es que el Señor me ha dado algo mejor, aleluya, que ahora, aleluya, cuando estoy pasando una dificultad, cuando estoy pasando una enfermedad, aleluya, es cuando Dios se va a glorificar en mi vida, es cuando yo me debo, aleluya, gozar, aleluya, porque sé que Dios va a hacer algo, aleluya, en nuestra vida, bendito Dios, aleluya. Cuando nosotros aceptamos, aleluya, nuestra debilidad, no es aceptar derrota, sino es depender, aleluya, de Dios. Porque donde hay debilidad, aleluya, hay reposo de Cristo. Porque muchas veces, aleluya, y tristemente, en nuestra vida no pasa nada, aleluya. Porque cuando venimos a la casa del Señor muchas veces es a traer queja. Muchas veces traemos cara dura, aleluya, y decimos, Señor, se supone que iba a ser diferente. Señor, se supone, aleluya, que esto no debería pasar porque yo lo había, aleluya, calculado de esta manera. Se supone, Señor, aleluya, que este problema vino de repente, aleluya. ¿Y por qué vino de repente? Porque ya no es a nuestra manera. Esa es la manera de Él. Porque Él nos ha dicho que nos bastemos en su gracia. Amén. Y su gracia es toda necesidad, aleluya. Y cuando nosotros aprendemos a esperar en Él, aleluya, dependemos solamente de Él. Y confiamos en Él, aleluya, para que traiga, aleluya, la respuesta. Yo el viernes, aleluya, predicaba, aleluya, que nosotros necesitamos vaciarnos, aleluya, nuestras vasijas, aleluya, para que Él las pueda llenar, aleluya, para que nosotros, aleluya, dependamos, aleluya, solo de Él. Porque, aleluya, las pruebas, aleluya, cuando llegan a nuestra vida, aleluya, no llegan para traer gozo. Pero Pablo eso es lo que está diciendo. Ahora cuando venga una prueba, aleluya, que me debilite, está diciendo Pablo, yo me voy a gloriar, yo me voy a alentar. Yo me voy a, aleluya, a poner gozoso, aleluya. Porque Dios se está perfeccionando. Porque la gracia de Dios se perfecciona. En Santiago, aleluya, 1, 2 dice, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba, aleluya, va a producir crecimiento espiritual. Porque si no fuese por la prueba, aleluya, nunca vamos a llegar a entender qué es depender 100% de Dios. Nunca vamos a llegar a entender lo que es, aleluya, tener necesidad y que Dios supla. Nunca vamos a llegar a entender, aleluya, que estamos pasando un problema grande y Dios lo resuelva.
sino es a través de las pruebas, aleluya. Por eso Pablo, aleluya, recibe esta prueba, aleluya, y dice que fue bofeteado, aleluya, porque Dios lo permitió, aleluya, para que él entendiera, aleluya, que, aleluya, nosotros debemos depender 100% de él, aleluya. Pedro, primera de Pedro, aleluya, 4:12 dice: amados, no nos sorprendáis del fuego de la prueba, sino gozaos, aleluya. ¿Y sabe por qué vamos a aleluya, gozarnos? Usted dirá: ¿cómo me voy a gozar, aleluya? Si supiera las pruebas que estoy pasando, ¿cómo me voy a gozar, aleluya? Si supiera que toda la noche yo tengo que ir a llorar, aleluya, porque ya no puedo más, aleluya. Pero sabe que, aleluya, está diciendo: gocémonos, aleluya, porque, aleluya, Él se va a perfeccionar, aleluya, para suplir toda necesidad, aleluya. Él lo estaba diciendo a Pablo: yo me voy a gloriar, aleluya, en esa debilidad, aleluya, porque hoy únicamente, aleluya, no vas a depender, aleluya, de ninguna revelación, no vas a depender, aleluya, de tu conocimiento, no vas a depender, aleluya, de lo que sabe, vas a depender únicamente de su gracia, de su presencia, de su poder, aleluya.